Hola, muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a mi canal Anima a través de la red. Hoy vamos con el segundo vídeo de los subsistemas sobrenaturales. Los poderes sobrenaturales, vamos a ver el Ki. El Ki en Anima es uno de los, como ya explicamos en el vídeo de la magia, uno de los tipos de poderes sobrenaturales y en concreto está relacionado con distintas cosas. Tenemos habilidades de Ki, técnicas de Ki, Ars Magnum e invocaciones por Ki. ¿Y por qué poner artes marciales entre comillas? Porque las artes marciales están bastante emparentadas con el Ki, aunque no son Ki propiamente, pero por ejemplo puede haber algún arte marcial que tenga como requerimiento para poder aprender alguna habilidad del Ki y además el dominar artes marciales nos permite a nuestros personajes ganar puntos para aprender mejores cosas de Ki. Entonces, aunque el arte marcial no lo vamos a explicar en este vídeo, quería hacer ese apunte, ¿no? Para dejarlo ahí en el aire. Vale. ¿Qué es el Ki? El Ki es la energía resultante de mezclar un alma y un cuerpo. Por tanto, solo los seres vivos tienen Ki. Los elementales y todo ese tipo de seres también tienen Ki, aunque por ejemplo los no muertos o los espíritus propiamente dichos tampoco tienen Ki, ¿vale? Solo la mezcla de algo medio material con un alma. Los constructos tampoco tienen Ki, por ejemplo. De todos los seres vivos tienen Ki, pero solo unos pocos aprenden a usarlo. Eso es cierto. Igual que ocurría con el don, que algunos seres tenían el don y no sabían usarlo, con el Ki es todavía más extendido. Todo el mundo tiene Ki, o todos los animales, pero solamente las personas o los seres que se dedican a ello consiguen dominarlo. Eh, por lo tanto, todos los personajes con suficiente nivel pueden acabar desarrollando Ki. Aunque las que tienen la categoría Dominé son los que lo desarrollan más rápido. Bueno, el arquetipo Dominé, perdona, no la categoría. La categoría serían Tecnicistas y Taos. ¿Esto qué significa? El don, por ejemplo, bueno, para usar la magia, los personajes necesitan el don. Para utilizar los poderes psíquicos, los personajes necesitan acceso a las disciplinas psíquicas, que son ventajas que se compran con puntos de creación. Sin embargo, el Ki no. Todas las clases, todas las categorías, cada nivel ganan una serie de puntos que pueden invertir en aprender Ki. Aunque sí es cierto que no todas las categorías tienen la misma afinidad por el Ki. Entonces, tendríamos primero los tecnicistas, que son los que más conocimiento marcial ganan. Luego los Tao. Luego ya tendríamos por aparte iguales guerreros, guerrero acróbata y sombras, si no me equivoco. Y luego ya tendríamos los paladines, el explorador, el ladrón, ¿no? El asesino. Y por último, pues mentalistas, maestros de armas y hechiceros, ¿no? Que serían los que tienen menos afinidad por el ki. Me falta alguna, pero más o menos es la tónica, ¿no? Dentro de los dominios del ki, que es como se llaman a todas las habilidades de Ki, tenemos habilidades, técnicas de Ki, Armanum e invocaciones por Ki, ¿no? Todo esto lo vamos a ver en este vídeo y lo que pasa es que me gustaría añadir que para comprender bien este vídeo o para usar todo lo que se explica en este vídeo hace falta un suplemento que se llama los dominios del Ki, ¿no? El Dominus Ki. Si solo tienes el manual básico, pues habrá muchas cosas que no encuentres. Por ejemplo, los Armanum o las invocaciones por Ki solo aparecen en el Dominus, en el manual básico no están ni mencionados. Y las habilidades y técnicas de Ki, pues en el manual básico no vienen todas, faltan algunas. Digamos que están ampliadas en los dominios del Ki. Vale, términos que vamos a usar en este vídeo para que también están usados en el manual, ¿no? Referente al Ki. Para empezar, la reserva de Ki del personaje son la suma de todos los puntos de Ki y depende de las características y de los que se compren con PD. Entonces, las características que intervienen en las habilidades de Ki son 6 de las 8, todas menos inteligencia y percepción. Esas características no tienen nada que ver con el Ki. Entonces, ni suman puntos a la reserva de Ki, ni tienen acumulaciones propias. Nosotros en este vídeo vamos a utilizar los puntos de Ki unificados, que en el manual Corex es como viene explicado, aunque en el manual previo al Core Exet, en el primer manual de Anima, no usaban esta forma del Ki, sino que utilizaban una distinta que es más complicada. Entonces nosotros vamos a explicarlo con los puntos de Ki unificados. Vale, para calcular la reserva de Ki de un personaje, lo que tenemos que hacer es sumar las características que hemos mencionado, las 6 características, excepto si alguna de esas características está por encima de 10, cada unidad que esté por encima de 10 vale doble. Por ejemplo, si yo tengo de fuerza 12, en vez de sumar 12, sumo 14, porque el 2 que está por encima de 10 es el doble, 4. Si tuviera 13, sumaría 16. Si tuviera 15, sumaría 20. ¿Vale? Entonces yo sumo mi puntuación de fuerza, salvando
eso, lo que supere 10, con destreza, con agilidad, con constitución, con voluntad y con poder, y esa suma total son mis puntos de ki iniciales. Además de ello, podemos comprar puntos de ki con PD. Eso ya depende del coste de nuestra categoría. Por ejemplo, a los tenicistas les cuesta un punto de ki, un PD, si no me equivoco, y a los guerreros les cuesta el doble, 2, ¿no? Luego tenemos la acumulación, las AQ, las acumulaciones por turno. Cada característica de estas 6 que hemos dicho tiene una acumulación. Una acumulación funciona de forma similar a la ACT de un mago y te dice la cantidad de ki que puedes extraer de tu reserva. Lo que pasa es que mientras que en el mago solo había un tipo de acumulación, en el ki hay 6 tipos de acumulaciones, una asociada a cada característica. Y podemos necesitar puntos de una característica concreta. Por ejemplo, a lo mejor para utilizar una técnica de ki necesitamos 4 puntos de ki acumulados con fuerza. Entonces necesitaríamos que a través de nuestra acumulación asociada a la característica de fuerza, acumular 4 puntos, ¿no? Todas las acumulaciones tienen una acumulación base que depende de la característica. Por ejemplo, si el número está entre 1 y 9 es 1. Después, si la característica es de 10 a 10, 11 o 12, me parece que es 2. 13 me parece que es 3. Vale, esto hay una tablita que sale en el manual básico. No la tengo a mano, pero bueno, podéis consultarla fácilmente, ¿no? Y esa es la acumulación base. A ese número se le suman los múltiplos de acumulaciones que nosotros compremos, que también depende de cada categoría. Por ejemplo, en el caso de los tecnicistas, que a lo que les cuesta más barato, les cuesta 10 PD. Si un tecnicista compra, por ejemplo, 3 múltiplos de acumulación, gasta 30 PD, pues a lo mejor le suma 1 a fuerza y 2 a destreza. Y ahora su acumulación de fuerza sube un punto y la destreza 2. Vale. Luego tenemos el CM. El CM es parecido a los niveles de vía que explicamos en la magia. Es un contador de puntos que podemos invertir para aprender cosas relacionadas con el ki. Es decir, aprender técnicas de ki, habilidades de ki, armagnum o sellos de invocación, ¿no? Para las invocaciones. El conocimiento marcial, que es lo que significa CM, depende de nuestra categoría. Es decir, cada nivel de personaje ganamos una serie de CM que depende de nuestra categoría. Los tecnicistas, que son los que más ganan 50. Los guerreros, por ejemplo, ganan 25. Vale, entonces si tú eres un tenicista nivel 3, pues tendrás 150 CM para gastar. Adicionalmente, se pueden comprar con PD a razón de 1 a 1 con todas las clases. Tú puedes invertir hasta el máximo del 10% de tus PDs totales en comprar CM. Entonces, si por ejemplo un tenicista nivel 3 con 150 y gastas 30 PD en comprar conocimiento marcial, pues tendrías 180 de CM. Y además se ganan CM automáticamente aprendiendo artes marciales. Por eso hemos dicho que están relacionadas. No siempre que aprendes un arte marcial ganas CM, pero todas las artes marciales en determinado grado aprenden CM, porque las artes marciales en Anima tienen 3 grados: básico, avanzado y maestro o algo así. Son como tienen 3 grados las artes marciales. Entonces, algunas desde el primer grado ya empiezan a darte CM, otras solo te dan CM en el segundo y en el tercero, ¿no? Eso depende de cada vez que aprendes un arte marcial, te vas a su apartado y te dice ventaja más 10 de CM y pues lo has aprendido, ¿vale? Y además existe una ventaja de creación que cuesta 1, 2 o 3 PC, que se llama Maestro Marcial, que por cada PC invertido ganamos 40 de CM. Está muy presente en muchos personajes del Dramatis Personae, podéis verlo. Me parece que Elisabetta tenía, Grieber tenía. Vale. Luego tenemos las habilidades de ki, que ya las hemos mencionado alguna vez, ¿no? Las habilidades de ki son una serie de capacidades especiales que pueden desarrollar los personajes utilizando sus puntos de conocimiento marcial. Es decir, gastamos nuestro conocimiento marcial en aprenderlas. Cuando alguien domina una de ellas, esta le permite realizar acciones especiales que ningún otro humano es capaz de ejecutar. Cada una tiene un coste en puntos de CM que es necesario invertir para adquirirla. Las habilidades de ki se desarrollan siguiendo una lógica en su conocimiento. Por lo tanto, es posible que para aprender a utilizar alguna, el individuo tenga que dominar otras anteriormente. Vale. Ejemplo de habilidades de ki. Después vamos a hablar más rápidamente, pero por ejemplo una habilidad de ki es sentir el ki en otras personas. Otra habilidad de ki es ocultar tu ki. Otra es correr por las paredes, volar. Algunas para recuperar tu cansancio gastando ki. Puedes curar por ki. Todo esto son habilidades de ki, ¿vale? Luego tenemos las técnicas de ki, que las técnicas de ki son cosas mucho más personalizadas y específicas y, por así decirlo, caras de
de realizar, ¿no? Una técnica de ki normalmente es una acción, aunque puede durar unos cuantos asaltos, ¿no? Que te permite hacer algo muy concreto. Por ejemplo, podría ser el Kamehameha de Goku, o cualquier técnica de Naruto, o muchas cosas de estas que son, o por ejemplo, algún ataque especial de otra serie. También podría ser una técnica de ki. Tú gastas una serie de puntos de ki que tienes que acumular y realizas una acción que gana ciertos bonos dependiendo de la técnica que sea. Por ejemplo, puedes ganar daño por 2 y además que el ataque sea en área, ¿no? Pues eso sí es un ataque, no tiene por qué ser un ataque. También podrías... Hay técnicas que son asociadas a las defensas, otras que tienen efectos. Por ejemplo, concentrando el ki en tus ojos, podrías de repente ver en la oscuridad, ¿no? Y a lo mejor mantener este efecto durante unos cuantos turnos hasta que se agote tu ki, ¿no? Y cosas así. Y luego tenemos los Armanum. Los Armanum, esto es literalmente el manual, te dice, son estilos de combate únicos y especiales, capacidades tan increíbles como fantásticas que proporcionan poderes más allá de la imaginación. Con ellas un luchador puede transformarse para incrementar su habilidad de usar armas inverosímiles como instrumentos musicales o incluso controlar la propia esencia del caos para combatir. Los Armanum son realmente lo que dice esto, estilos de combate que tú puedes usar con armas, ¿no? O desarmado también. Y existen tres tipos, por así decirlo, los Armanum menores, los Armanum mayores y las armas imposibles. Dentro de los Armanum, por ejemplo, menores, tenemos unos cuantos ejemplos, como uno que se llama Guardián, que lo que te permite es proteger a otros personajes con menos penalizador y sin haberlo declarado previamente. Otro que es Berserker, que te permite luchar ignorando penalizadores y tal, ¿no? Con bonos al ataque, pero penalizadores a la defensa. Y estos son los menores, son así muy, muy suaves y hay menos. Pero los Armanum mayores permiten hacer auténticas barbaridades, como desde meterte en una dimensión extraña y atacar desde allí, o cada turno hacer un ataque extra, ¿no? Que hay uno que se llama Raikou que te dice si el primer turno haces un ataque, si no tienes que hacer ninguna defensa o ninguna otra acción, en el siguiente turno haces dos ataques. Si has podido seguir sin tener que defenderte ni realizar ninguna acción, en el siguiente turno 3 ataques, y 4, y 5, y 6, así hasta que llegas a 10, ¿no? Son auténticas barbaridades, son cosas muy, muy buenas. De hecho, yo creo que los Armanum es lo que hace que la categoría de los guerreros sea muy buena, porque eh, el problema de... Bueno, esto ya no tiene que ver con el ki. Pero el problema de los guerreros es que no tienen coste reducido en nada. Es decir, si quisiese aprender técnicas de ki, sería mejor un tenicista. Si quisiese aprender tablas de armas, sería mejor un maestro de armas. Si quisiese tener armadura, sería mejor un maestro de armas, ¿no? Entonces, el guerrero, lo bueno que tiene es que ese 10% de PDs que le sobran, que dijimos antes, si lo invierte en Armanu, sigue ganando todos los bonos planos que tiene de bueno el guerrero y además aprende esto al mismo coste que los demás. Entonces, yo creo que le ha dado mucha vida al guerrero. Bueno, vamos a las habilidades de ki. Las habilidades de ki son todas estas que veis aquí a la izquierda. No nos vamos a entretener en explicarlas todas, porque como veis hay un montón. Y veis que hay una especie de jerarquía, ¿no? Por ejemplo, para poder aprender cualquiera necesitas primero control del ki. Bueno, perdón, uso del ki, ¿no? Si no tienes uso del ki no puedes aprenderla. Ahora, una vez que tienes uso del ki, por ejemplo, podrías aprender control del ki. Y una vez que tienes control del ki, puedes aprender detección del ki. Y una vez que tienes detección del ki, puedes aprender erudición. Sin embargo, podrías aprender solamente uso del ki y luego extrusión de presencia, ¿no? Que es esta que veis aquí. Y luego ir aprendiendo estas que van dependiendo de ella, ¿no? Como veis, el coste que te pone entre paréntesis son el CM que necesitas invertir. Por ejemplo, para aprender uso del ki necesitas 40 CM, luego para aprender control del ki otros 30, ¿no? Y así vas aprendiendo habilidades. ¿Qué pasa? Que el aprendizaje en Anima no es automático. Tú, para saber cuánto tiempo tardas en aprender algo, tienes que ver primero cuál es tu grado de aprendizaje. Tu grado de aprendizaje depende de tu CM total y además de otros factores que vemos aquí abajo, como por ejemplo el nivel sobrenatural de la partida, las horas de entrenamiento que tienes y si tienes o no un maestro o un instructor que te enseñe. Una vez que tienes en cuenta todo esto, calculas en qué grado de aprendizaje te encuentras. Imagínate, por ejemplo, que estás en grado de aprendizaje 3, ¿no? Entonces, quieres aprender algo que vale 20 CM. Ahora tienes que ver cuánto CM cuesta lo que quieres aprender, ya sea una técnica o una habilidad de ki. Eso determinará su dificultad, 1, 2, 3 o 4, ¿no? Si por ejemplo quieres aprender algo que vale entre 45 y 80 de ki, que es dificultad 2, y estamos en el grado 3, podemos aprender solo un CM a la semana. Si lo que quisiésemos aprender, por ejemplo, vale 50 de CM, tardaríamos 50 semanas en aprenderlo, que es muchísimo tiempo,
como podéis ver. Por lo tanto, lo que nos interesa es subir rápidamente, por así decirlo, nuestro grado. ¿Y cómo hacemos eso? Pues o ganando CM o encontrando maestros e instructores, que es la herramienta que tiene el director de juego para introducir aventuras, semillas de aventuras, ¿no? Que tú quieras buscar un maestro que te enseñe algo, es algo que da pie a muchas aventuras, ¿vale? Como aquí pequeña anécdota, solo diré que para poder aprender cualquier habilidad, puedes aprenderla por ti mismo, ¿no? Pero para poder aprenderlas por ti mismo necesitas haber desarrollado previamente uso del ki y control del ki. Si no, no puedes aprender nada por ti mismo. Todo lo que aprendas te lo tienen que enseñar. Que por otro lado no está nada mal. Y, y bueno, y las habilidades de ki más comunes que podemos ver en casi todos los personajes del Dramatic, si no son todas, son uso del ki, que como hemos dicho es la primera que necesita todo el mundo, extrusión de presencia y extensión del aura al arma, que estas habilidades lo que nos permiten es interactuar con las cosas que son de pura energía, con nuestro cuerpo o nuestras armas. Entonces, por ejemplo, un guerrero que utiliza un escudo puede detener magia o una espada, ¿no? Con extensión del aura al arma. Si no, de otra forma necesitaría un arma mágica que pudiera interactuar con la energía por sí misma. Vale. Las habilidades del ki, pues son casi todas son pasivas y apenas cuestan puntos de ki. Algunas sí, por ejemplo, vuelo me parece que costaba un punto de ki por minuto, o no, o tantos puntos de ki como tu velocidad de vuelo por minuto, eso viene explicado en su apartado, ¿no? Pero la mayoría apenas cuestan ki, o cuestan muy poquito ki en comparación con las técnicas, y algunas son completamente pasivas, como por ejemplo extensión del aura alarma que hemos explicado antes, que lo que hace es envolver de energía tu espada o tu arma, y eso le da más daño, le da más entereza, le da más rotura, y además le permite interactuar con los objetos, con las cosas que son de energía o magia, ¿no? Y esto no cuesta ningún tipo de... Esto no tiene ningún coste. Lo puedes activar a voluntad y mantenerlo activo todo el tiempo que quieras. Vale. Continuamos. Las técnicas de ki. Las técnicas de ki, como hemos dicho antes, son una suma de efectos que nos permiten realizar alguna acción mejorada, por así decirlo, ¿no? Para aprender una técnica de ki se necesita tener la habilidad de uso del ki y control del ki, porque si no, no puedes aprender técnicas, ¿sabes? Aunque te las enseñasen, el control del ki es necesario. Las técnicas de ki tienen tres niveles, 1, 2 y 3, ¿vale? Para aprender una técnica de nivel 2 hay que conocer previamente dos de nivel 1, y para aprender una técnica de nivel 3 hace falta conocer dos de nivel 2. Así que una vez que conozcas dos de nivel 1, dos de nivel 2, ya puedes aprender todas las técnicas que quieras, porque puedes aprender ya una o más de nivel 3 y puedes seguir aprendiendo de nivel 1 o puedes aprender de nivel 2, ¿vale? Las técnicas suelen estar ordenadas en árboles. ¿Qué son los árboles? Pues los árboles de técnicas como este que vemos aquí, no como en el avión me hizo. Número de técnicas, bueno, tiene la descripción, ¿no? Número de técnicas 6, CM total, o sea, el CM que nos va a costar dominar el árbol entero son 265. Normalmente los árboles pues suelen tener mínimo 5 técnicas, que serían 2 de nivel 1, 2 de nivel 2 y una de nivel 3, o pueden tener más porque tengan varias de nivel 1 o varias de nivel, o sea, alguna extra de nivel 1 o alguna extra de nivel 2, incluso alguna extra de nivel 3, ¿no? Pues esos son los árboles de técnicas, normalmente están enlazadas entre ellas porque comparten alguna característica o alguna temática, ¿no? Como vemos aquí, tenemos un ejemplo de una técnica. Las técnicas siempre tienen un nivel, que por ejemplo en este caso sería nivel 1, el CM que cuestan, una descripción, luego los puntos de ki que cuestan, esta cuesta 4 de destreza y 4 de poder, el efecto que hace la técnica, por ejemplo, esta aumenta en 20 la rotura del arma y además te reduce en 25 el penalizador de apuntar a la otra arma. Normalmente es con esta técnica porque lo que hace es romperle el arma del rival, ¿no? Si la habéis leído. Luego pueden o no tener ventaja y desventaja. Esta tiene de ventaja que está reducido el coste de ki de la técnica, eso aumenta su coste en CM, y de desventaja tiene que, para poder realizar esta técnica, tienes que realizar un desenvaine en tu ataque, es decir, tu espada tuvo que empezar envainada y acaba desenvainada. Entonces normalmente la gente que utiliza esta técnica, supongo yo que tendrá la tabla de Batoyusu. O a lo mejor en la maniobra de combate es para que el desenvaine no te cueste puntos, porque a lo mejor me estoy confundiendo de técnica. Ah, no, no. Es por el ataque apuntado, lo pone aquí, vale. Sí, entonces supongo que como esta técnica es así de unos running, pues tendrán la tabla de Batoyusu para poder desenvainar sin penalizador, o si no la tendrán que realizar con el penalizador de desenvaine. Vale. Vamos a aprender a crear nuestras propias técnicas.
Vale, lo primero que tenemos que hacer para crear una técnica es describir la técnica, como hemos visto antes, elegir el efecto primario, es decir, de todos los posibles efectos que tiene una técnica, uno de ellos, el más importante, suele ser el efecto primario. ¿Qué diferencia? Y luego el resto son efectos secundarios. ¿Qué diferencia hay entre el efecto primario y secundario? Ninguno, solamente que cuando tú creas una técnica, el efecto primario es más barato y los demás son más caros. De forma de que hacer una técnica con 3 efectos, el primero siempre, el primario será aquel que sea más potente o que más puntos cueste para que al hacerlo más barato salga mejor. ¿Vale? Después los efectos secundarios pues simplemente son iguales pero más caros. Después tienes que pensar si la técnica va a ser mantenida o sostenida. ¿Qué eso significa? Una técnica puede ser mantenida, ser sostenida o ninguno, o no ser ni mantenida ni sostenida. Si no es ni mantenida ni sostenida, se realiza y se finaliza en un turno. Sería, por ejemplo, el Kamehameha de Goku. Tú haces tu técnica, lanzas tu onda y se acaba. No mantiene el efecto. Una técnica mantenida podría ser una técnica que, por ejemplo, envolviese tu espada de fuego y le aumentase el daño. Y esto puede durar mientras tú mantengas el ki. Es decir, tú le vas cada turno que tú mantengas esta técnica, la técnica te roba de tu reserva de ki una cantidad de puntos para seguir activa. Y luego existen las técnicas sostenidas, que en este vídeo no vamos a hacer mucho hincapié en ellas, porque son de verdad cosas bastante avanzadas y si no se nos va a ir la hora. Son como las técnicas mantenidas, lo que pasa es que su duración ya está prefijada. Entonces, por ejemplo, pueden durar a lo mejor 5 asaltos, la de sostenimiento menor y la de sostenimiento mayor me parece que eran 20 asaltos. Entonces, son mucho más caras de lanzar, pero una vez que las lanzas ya dura su efecto todo ese tiempo. Pues 5 o 20 asaltos, ¿no? Además tiene unas reglas de que la técnica tiene que usar efectos de nivel inferior y cosas así que no nos vamos a entender a explicarlo, ¿no? Y también por otro lado existe otra cosa que se llaman las técnicas combinables. Una técnica combinable significa que si tú realizas 2 técnicas simultáneamente que afecten a la misma acción, normalmente solo puedes aplicar una de ellas. Por ejemplo, no podrías aplicar al mismo ataque una onda vital y tu espada de fuego, ¿no? No podrías hacerlas a la vez. Pero si fuesen combinables, al hacer ambas cosas lo que haría sería una onda vital de fuego, ¿no? Cuando las técnicas son combinables son más caras y cuestan más puntos aprenderlas, pero tú cuando las creas declaras que son combinables y ya las técnicas que son combinables las puedes combinar entre sí como quieras, ¿no? Luego las técnicas pueden tener una serie de desventajas que vienen explicadas en el manual que dependen de su nivel. Si la técnica es de nivel 1, pues puede tener una desventaja, si es de nivel 2, 2 desventajas, si es de nivel 3, 3 desventajas. Cada desventaja que cojamos nos resta parte del CM que cuesta la técnica. A lo mejor pues una desventaja como la que hemos visto antes, que era que solo se puede hacer mientras hace un desenvaine, te resta 10 de CM de la técnica y te sale después más barata la técnica de comprar, o puedes utilizar esos 10 de CM para otra cosa. Luego repartimos los puntos de ki necesarios para hacer la técnica entre las distintas características. Y por último podemos aumentar o disminuir el CM de la técnica, además de con desventaja, pues aumentando o disminuyendo el coste en ki. Es decir, si aumentamos el coste de ki que cuesta nuestra técnica, el CM de la técnica baja, y si aumentamos el CM que cuesta la técnica, el coste en ki baja. ¿Vale? Bueno, vamos a un ejemplo de cómo vamos a crear una técnica. Vale, lo primero que vamos a hacer es la descripción. ¿Vale? Dice, el usuario de esta técnica sincroniza con la Tierra, permitiéndole sentir y prever cualquier clase de ataque dirigido contra él. Esto le otorga la capacidad de evitar el resultado de sorpresa contra un adversario determinado. No obstante, para lograr armonizar correctamente con la Tierra, es necesario que el personaje se encuentre en contacto directo con esta. Sus pies deberán estar tocando piedra, tierra o barro del suelo para hacer uso de esta técnica, ¿no? Como podéis ver, nos hemos inventado una técnica y tal. Ahora vamos a buscar qué efectos, dentro de todos los efectos del manual, pueden valernos con esto, que es mientras estamos sincronizados con la Tierra, un adversario no nos va a sorprender, ¿no? Pues entonces buscamos ese efecto, que en el manual se llama previsión. Hay un montón de efectos que puedes combinar entre ellos para conseguir la técnica que tú quieras, vamos. Y entonces leemos el efecto, cómo funciona, luego tenemos ese efecto que puede ser a mitad, que reduce el penalizado a mitad, o completo. Nosotros lo queremos completo, ¿vale? Entonces es tipo asalto, eso significa que no es un ataque ni es una defensa, sino que la puedes usar, que dura todo el asalto cuando utilizas la técnica. Después la clase es variable porque dependiendo del resto de la técnica esto podrá ser parte de un ataque, de una defensa o nada. La característica primaria, es decir, el ki que nos cuesta esta técnica, es de poder. Los elementos afines
los elementos afines solo sirven para una desventaja que te dice que una técnica está vinculada a uno o dos elementos y todos los efectos de esa técnica tienen que ser afines a uno de los dos o al único elemento que has elegido. No sería una desventaja, pero en este caso, como no tiene esa desventaja, pues nos da igual los elementos afines. Luego las características opcionales, que son las características de key, las características entre las que vamos a repartir el coste de key, son constitución, destreza, fuerza y voluntad. Veis que al lado de cada una de ellas hay un número. Eso significa que si la quisiésemos repartir entre poder, que es la primaria, y constitución, tendríamos que sumar 2 al coste para después repartirlo. Y si la quisiéramos repartir, por ejemplo, con fuerza también, pues sumaríamos uno más. Y si la quisiéramos repartir con voluntad, sumaríamos otro más, ¿vale? Luego te explica aquí lo que es a mitad y lo que es completo, que a mitad el penalizador de sorpresa se reduce a 45 y en completo pues se anula por completo el penalizador de sorpresa. Nosotros, como hemos dicho, la queremos completa. Como es nuestro efecto primario, miramos el coste donde pone primario. Si fuese un efecto secundario de otra técnica, tendríamos que mirar la segunda columna, que como veis es más caro. Entonces solo nos costaría 6 de key y 25 cm. Decimos efecto secundario, ninguno. ¿La técnica es mantenida o sostenida? No. ¿Tiene una desventaja? Sí. ¿Cuál es la desventaja? Que para poder usarla, nuestros pies tienen que estar tocando piedra, tierra o barro, ¿no? Entonces nos vamos a las desventajas y buscamos una que nos permita esto. Esa desventaja es terreno determinado y nos resta 10 cm al coste de la técnica. La técnica por ahora costaba 25 cm por el efecto primario, ¿no? Que veis aquí que son 25 cm, y menos 10 vamos por 15, ¿no? Ahora vamos a repartir el coste de las características. Como hemos dicho, que teníamos 6 en poder, pero 6 puntos son muchos puntos para poder acumularlo en un solo asalto. Y si queremos hacer esta técnica de forma rápida, cuando un enemigo nos pueda sorprender, pues entonces necesitamos que la acumulación sea más baja. Entonces lo que vamos a hacer es repartirla también con voluntad y con fuerza. Entonces sumamos 1 por repartirla con voluntad y 1 por repartirla por fuerza y tenemos 8 puntos de ki, que ahora tenemos que repartir entre estas 3. Vamos a repartir 4 a poder, 2 a voluntad y 2 a fuerza. En total suman 8, ¿no? Está claro. Además el CM de la técnica son 25 menos las de ventaja 15. ¿Qué pasa? Las técnicas de nivel 1 tienen que costar, porque esta técnica sería de nivel 1, ¿no? Entre 20 y 50 cm. Como esta cuesta 15, si la aprendiésemos así, su coste subiría a 20 automáticamente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es aumentar el CM que cuesta la técnica para reducir el coste de ki. Por cada 10 de CM que aumentemos, el coste de ki baja en 1. Entonces va a aumentar en 20 el coste, de 15 va a pasar a 35 y le vamos a restar 2 de ki a poder. Esto, aumentar y disminuir, disminuir el ki de una técnica tiene algunas condiciones. Para empezar, la técnica tiene que estar repartida entre al menos 3 características. En este caso, está repartida entre poder, voluntad y fuerza. Cumplimos ese requisito. Y además, no podemos restar a una característica más de la mitad de lo que nos cuesta la técnica originalmente. Es decir, no podríamos restarle a poder más de la mitad de 6, que son 3, ¿no? Y para acabar, vale, sí, y además usando este efecto, como máximo se puede aumentar el coste de una técnica en 50 cm, es decir, lo máximo que podemos restar de aquí a una técnica en total, entre todas las características, sería 5, ¿vale? Una vez que hemos hecho todo esto, la técnica queda así. Esta técnica es una técnica del manual, ¿no? La he hecho para que veáis que coincide con las que están en el manual. Pues quedaría en 35 cm, porque serían 15 más los 20, 35. Después le hemos restado 2 a poder, así que nos quedarían 2, 2 y 2. Como veis aquí, 2, 2 y 2. Tendría de efecto previsión completa, que es el que veis aquí, previsión completa. De ventaja, reducción de ki 2, que es lo que tenemos aquí apuntado. De condiciones, en contacto con la tierra, que sería esta, terreno determinado. Y de tipo asalto variable, que es la que veis aquí, ¿no? El tipo de la técnica. Vale. La técnica, pues no lo he dicho, pero se llama Yue, pero bueno, no he querido dar pistas desde el principio. Y vale, para realizar esta técnica nuestro personaje tendría que acumular 2 puntos de ki de poder, voluntad y fuerza. Eso se haría teniendo en 2 las acumulaciones o esperando más de un turno para realizarla o bien usando cansancio, porque usando cansancio podemos aumentar nuestras acumulaciones, como vamos a explicar posteriormente, ¿vale? Ahora vamos a hacer el ejemplo 2. Para no dar tanto por saquillo como hemos dado antes, voy a enseñar ya la técnica
que está en el manual desde el principio, que es esta que accedo el camino del viento, y vamos a explicar cómo se ha hecho esta técnica, ¿no? Para que nos sirva a nosotros de referencia. Lo primero es describir la técnica. Ahora lo podéis leer, si quiero lo leo yo. El viento se concentra alrededor del luchador sincronizándose con cada uno de sus ataques, como si fuera una parte de su cuerpo. De esta manera puede golpear a corta distancia con un potencial desigual. Kacedo otorga al personaje la capacidad de atacar hasta 5 metros de distancia, una vez por turno. Eso significa que si atacamos más de una vez por turno, solo una de esas veces atacaremos a distancia. Y en lugar de emplear el daño del arma del usuario, utilizamos como base el doble de su presencia más su bono de poder. Y esa cantidad después se va a multiplicar por 2. Eso en solo uno de los ataques que hagamos por turno, ¿vale? Porque declaremos más de un ataque o por lo que sea. Kacedo además puede mantenerse pagando 5 puntos de ki en todos los asaltos. Es una técnica mantenida, como vemos. Cuesta 40 ECM y bastante ki, ¿no? Lanzarla. Además es tipo acción-ataque, ¿no? Vale, cuando tú describes una técnica, la puedes describir como quieras, mientras esa descripción no añada ni reste ningún efecto, o sea, beneficio o perjuicio de los que haga efecto numérico la técnica. O sea, tú te inventas la técnica que tú quieras, luego creas el efecto numérico y no intentes hacer nada raro como diciendo, no, pero es que esta técnica, el ataque pega por la espalda, así que aplico espalda. A ver, si no hay ningún efecto que te pongas que aplicas espalda, pues no aplicas espalda, aunque tú describas la técnica que es un dragón que sobrevuela al enemigo y le ataca por la espalda. No aplica espalda a no ser que busques un efecto que te permita aplicar espalda, ¿vale? Lo digo porque alguna gente en el foro pregunta cosas así. Vale, describimos la técnica, luego el efecto primario de la técnica es daño por 2. Dice, Guille, ¿cómo sabes eso? A ver, aunque aquí ponga primero ataque a distancia 5 metros y después multiplicador de daño por 2, el multiplicador de daño por 2 es muchísimo más caro en ki que el ataque a distancia 5 metros, así que seguro que es el daño por 2. De hecho, ahora cuando desglosemos la técnica vais a ver que coincide con daño por 2, ¿vale? Luego, el efecto secundario es ataque a distancia 5 metros. Luego, es una técnica mantenida, como podemos ver, no tiene desventajas. Y ahora lo que habría que hacer es repartir los puntos que es necesario y aumentar o disminuir el coste de la técnica, ¿vale? Una cosilla, hay una pequeña rata en esta técnica que ya la veremos más adelante. Y como veis, al lado de cada característica pone mantenimiento 1, mantenimiento 1, mantenimiento 1, mantenimiento 1. Esto es porque esta técnica estará hecha con el sistema antiguo, ¿no? Entonces te importa de qué característica salga el mantenimiento, porque en el sistema antiguo tú en vez de tener una reserva de ki general tienes una reserva de ki asociada a cada característica. Entonces si el mantenimiento te quita 3 de ki de destreza, no es lo mismo que te quite 1 de destreza, 1 de constitución y 1 de fuerza. Pero como nosotros vamos a usar el sistema nuevo, te da igual el mantenimiento de donde salga. Podrías poner todas las características y al lado mantenimiento 5 y ya está, ¿vale? Y de hecho yo creo que es así más sencillo para hacerlo, ¿no? Vale. El primer efecto que tiene es multiplicador de daño por 2. Este efecto, como podéis ver aquí, cuesta 10 de ki y además tendríamos que sumarle el mantenimiento porque va a ser una técnica mantenida. Entonces serían 10 más 4 de mantenimiento, 14 de ki, ¿vale? Y además cuesta 25 de CM. La característica primaria es fuerza, pero se puede repartir también entre poder, voluntad, constitución y destreza, ¿no? De hecho, si nos fijamos en esta técnica, está repartida entre todas ellas, ¿no? Destreza, constitución, fuerza, poder y voluntad. Está repartida entre todas ellas. Y luego, el segundo efecto es el ataque a distancia, 5 metros. Vale, aquí veis una cosa rara, porque en la descripción de la técnica te dice que en lugar de utilizar el daño del arma, utiliza de daño el doble de la presencia de su usuario más su bono de poder. Esto es un efecto que viene asociado a los ataques a distancia y ataques en área. Cuando tú creas la técnica, puedes elegir si usar de daño base el arma o el doble de la presencia más el bono de poder del usuario. Una vez que creas la técnica, ya se queda así. Si tú empezaste con el daño del arma, 5 niveles después no puedes decir, no, oye, voy a cambiar la técnica para que utilice mi bono de presencia, que ahora mi presencia subió mucho y hago más daño. No, desde el principio tienes que elegir si utilizas tu presencia más tu bono de poder, o sea, el doble de tu presencia más tu bono de poder, o el daño de tu arma. En este caso se eligió el segundo. Y además esta característica, como tiene el otro efecto, multiplica el daño, se multiplica por 2, ¿vale? Vemos que el ataque a distancia 5 metros cuesta 1 de ki si fuese el efecto primario, pero como el efecto secundario cuesta 2 de ki más 1 de mantenimiento, que serían 3 de ki de poder, ¿vale? En este caso os adelanto yo ya que no está repartido entre ninguna característica. Vale, vamos a ver cómo se queda la técnica. El efecto primario de daño por 2 serían 14 y entre paréntesis 4, que significa que de esos 14, 4 son de mantenimiento, ¿vale? Y además están repartidas entre destreza, voluntad, constitución y poder, que en total suman 7 al coste,
¿vale? Por eso he puesto el 7 aquí. Y de mantenimiento lo puntamos aquí aparte 4 para también tenerlo aquí de referencia básica. Y este efecto cuesta 25 cm. Luego el ataque a distancia cuesta 3, de los cuales uno en mantenimiento y no lo vamos a repartir entre una característica opcional. Aquí apuntamos otra vez mantenimiento 1, mantenimiento sí, o sea, está mantenida y el coste de mantenerlo va a ser 5 por asalto una vez que realicemos la técnica. Además, que una técnica sea mantenida aumenta su coste en CM. ¿Cuánto? Pues 10 si es de nivel 1, 20 si es de nivel 2 y 30 si es de nivel 3. Como esta técnica es de nivel 1, aumenta 10 su coste en CM. Ahora sumamos 25 por el primer efecto, que es el mismo que vemos aquí, 5 por el segundo efecto, que es el CM que vemos aquí, más 10 de mantenimiento, 40. Coincide con la técnica del libro. Ahora, ¿cuántos puntos de ki tenemos aquí para total para repartir? Pues tenemos 14, más 7, 21, más 3, 24. ¿Qué pasa? Que aquí alguien cuando hizo el libro se equivocó y repartió solo 23. Entonces esta técnica realmente le falta uno de ki por apuntar. Pero bueno, nosotros aquí lo hemos corregido y le hemos puesto 5 también a voluntad. Por eso le he puesto un pequeño asterisco. Porque tiene 5 de destreza, 4 de construcción, 5 de fuerza, 5 de poder y 5 de voluntad. Que son en total 24 de ki. Gasta el primer asalto y luego, para mantener la técnica, cada asalto pagas 5 de ki que no tienes que acumular. ¿Vale? Ahora vamos a poner un ejemplo de cómo lanzaríamos esta técnica de ki para ver cómo funcionaría, ¿no? Para lanzar una técnica tenemos que acumular el ki hasta poder pagar el coste de la técnica. Acumular el ki es una acción pasiva, aunque si se realizan acciones activas se reducen las acumulaciones de ki a la mitad, redondeando hacia arriba y esa reducción se hace al final del turno. Se puede acumular ki en general, es decir, tú puedes acumular ki a lo loco o acumular ki para preparar una técnica en concreto. La ventaja de acumular ki para preparar una técnica en concreto es que una vez que terminas de acumular el ki de la técnica, tú puedes mantener esa técnica sin lanzarla, ¿no? Como en la reserva, tantos asaltos como sea tu puntuación de poder, pagando un punto de ki por asalto que la mantengas. Si es de nivel 1, 2 puntos si es de nivel 2 y 3 puntos si es de nivel 3, ¿no? Una vez que tienes esta técnica ya guardada, o sea, acumulada y preparada, puedes seguir acumulando ki para acumular y preparar otras técnicas distintas. Pero sin embargo, si acumulas ki a lo bruto, una vez que realizas una técnica, el ki sobrante vuelve a tu reserva de ki. Entonces no podrías acumular ki a lo bruto y hacer dos técnicas, sino que tendrías que preparar las técnicas. Y para preparar las técnicas es simplemente acumulando ki, declarando qué técnica estás preparando. Sería mi turno. Oye, yo acumulo ki para intentar hacer Cacedo, ¿no? La del camino del viento. Y cuando ya tenga todo el ki preparado, a lo mejor al tercer turno, yo digo, no, me la reservo y ya la haré cuando yo que sé, cuando me acerca el enemigo cuerpo a cuerpo, ¿no? O algo así. ¿Vale? Después, esto como he dicho, técnica concreto. Además, gastar un punto de cansancio permite al personaje aumentar todas las acumulaciones en uno durante un asalto. ¿Vale? Estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta para lanzar una técnica de ki. Vamos a suponer que tenemos esta técnica de Yue, ¿no? Que es la primera que hemos visto, que es la de la previsión y tal. Si nosotros tiramos todas nuestras acumulaciones a 1, ¿no? Imagínate, porque tenemos, yo que sé, poder 6, voluntad 7 y fuerza 9. O sea, tendríamos a 1 todas nuestras acumulaciones. Gastando un punto de cansancio, nuestras acumulaciones subirían a 2 y podríamos hacerla inmediatamente la técnica. O si no, tendríamos que acumular un turno y en el segundo turno realizar la técnica. ¿Vale? O si nuestras acumulaciones fuesen 2 de base de las 3, pues también podríamos hacerlo automáticamente sin gastar nada, ¿vale? Ahora vamos con Cacedo, el camino del viento. Como veis es una técnica que es bastante más compleja porque tiene mucho más coste de ki. Vamos a suponer un personaje que tiene de estas características, o sea, sus acumulaciones son 3 de fuerza, 3 de destreza, 1 de agilidad, 2 de constitución, 2 de voluntad y 4 de poder, ¿vale? Estas son sus acumulaciones. Sería un personaje con bastantes acumulaciones. Esto es bastante más de lo normal, ¿vale? Y quiere hacer la técnica de Cacedo, el camino del viento. Entonces, podría hacerla de un modo fácil, que sería, en el primer turno simplemente acumulo, pero no realizo ninguna otra acción para no disminuir a la mitad mis acumulaciones. ¿Eso qué significa? Pues que ni siquiera puedes defenderte. Es decir, si tú dices que solo vas a acumular en tu turno, ni atacas ni haces nada, pero alguien coge y te ataca a ti y te obliga a defenderte, pues tus acumulaciones se reducen a la mitad, ¿no? Pero en este caso, imagínate que él está lejos del combate y acumula. Vale, pues entonces, durante el primer asalto, imaginemos que simplemente acumula.
Entonces sus acumulaciones se mantienen las totales. Entonces durante el primer asalto ha acumulado 3 de fuerza, 3 de destreza, de agilidad, aunque tenga 1, no la usa porque no la necesita para la técnica no requiere ki de agilidad, entonces la mantiene en 0, no puedes elegir no acumular de esa característica. Acumula 2 de constitución, 2 de voluntad y 4 de poder. Obviamente no tiene suficiente para lanzar la técnica porque necesitaría 5 de destreza, que tiene 3, 4 de constitución, que tiene 2, 5 de fuerza, que tiene 3, 5 de poder, que tiene 4, y 4 de voluntad, que tiene 2. Entonces no puede realizarla. Vamos al siguiente asalto, que vuelve a acumular. En este asalto, como es el que vas a realizar la técnica, aunque tuvieses que hacer otras acciones, no se te reducirían a la mitad las acumulaciones si la vas a realizar en ese turno. Entonces, tendrías 3 y 3, 6, fuerza suficiente, 3 y 3 de destreza, 6, destreza suficiente, agilidad 0, pues no la necesitas, constitución 2 y 2, que son 4, ya tienes constitución suficiente, voluntad 2 y 2, que son 4, ya tienes voluntad suficiente, y poder 4 y 4, que son 8, te sobrarían 3, ¿no? Entonces tú realizarías la técnica en ese asalto y el punto de fuerza, de destreza, que te sobra 1 y 1 serían 2, y 3 que te sobran de poder, 5. Esos 5 puntos de aquí volverían a tu reserva y tú realizarías la técnica en ese asalto, ¿vale? Eso sería una forma sencilla de hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Si nos viésemos obligados a esquivar en el primer asalto, pues estaríamos un poco más fastidiados o atacaros. Entonces ya si nosotros atacamos o hacemos lo que sea y acumulamos de forma pasiva, se nos reducen a la mitad redondeando hacia arriba. Entonces en el primer asalto tendríamos 2 y 2, porque 3 redondeando a la alza sería 1 y medio, como a la alza 2, pues 2, constitución 1, porque 2 a la mitad es 1, voluntad 1 y poder 2, porque 4 entre 2 son 2, ¿vale? Y en el siguiente asalto, si nos volviéramos a ver obligados a acumular a la mitad porque estuviéramos peleando, pues otra vez no tendríamos suficiente ki para lanzarla en ese asalto, porque aunque tuviésemos la acumulación plena, que fuesen 3 y 2, 5 o 3 y 2, 5, tendríamos en constitución 2 y 1, 3 y en voluntad 2 y 1, 3, que no nos llegaría a pagar el coste. Entonces nos vemos obligados a acumular un tercer asalto, y ya con el tercer asalto en total, que tendríamos 7, 7, 4, 4 y 8, ya conseguimos hacer la técnica, tardaríamos 3 asaltos en hacerla. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí entra en juego los puntos de cansancio. Si nosotros nos vemos obligados en el primer asalto a defendernos o atacar y no tenemos nuestra acumulación completa, lo que podemos hacer en el segundo asalto es gastar un punto de cansancio que nos suma 1 a todas nuestras acumulaciones, y tendríamos 2 y 4, 6, 2 y 4, 6, 1 y 3, 4, 1 y 3, 4, 2 y 5, 7. Como vemos, pagamos la técnica de sobra y nos sobran 1 y 1 y 2, que esos 3 puntos de aquí vuelven a nuestra reserva. Sería otra forma sencilla de hacer la técnica gastando un punto de cansancio en el segundo asalto. Y ahora por último, imaginaos que necesitamos hacer la técnica ya, instantáneamente. En este asalto es debido a muerte, pues gastamos 2 puntos de cansancio. 3 y 2 son 5, 3 y 2 son 5, 2 y 2 son 4, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Pues ya hemos pagado la técnica y nos sobra un punto de poder que vuelve a nuestra reserva. Serían formas de hacer esta técnica en distintos asaltos con el mismo personaje en distintas circunstancias. Vale, y ya lo tenemos. Ahora los armas NUM. Los armas NUM, como hemos dicho al principio, hay 3 tipos: menores, mayores y de armas imposibles. Los menores, aquí tengo 2 ejemplos, que son Berserker y Yuse Batoyusu, que no nos vamos a entretener en leerlos, pero lo que quería explicar son que los armas normalmente tienen requerimientos, que los requerimientos pueden ser pues tablas o un mínimo en HA y HD o cualquier cosa que tu personaje necesite, ¿no? Para poder aprenderlo. Además, algunos requieren tener un legado de sangre, que es un tipo de ventaja especial que viene en este manual concreto, y además después tienes que pagar unos costes que van en PDs y en CM, es decir, aprender Berserker te cuesta 30 PDs que se contabilizan dentro de los PDs primarios de combate y 10 CM. Una vez que has pagado estas dos cosas, pues ya puedes hacer uso de este Magnum, que como te viene aquí, lo que hace es ganar 10 a la vida de ataque y sufre un penalizador de 20 a la defensa, pero ignora los penalizadores debido al dolor y al cansancio, ¿vale? Y tiene una desventaja adicional que se te puede ir la perola. Después este otro ejemplo de arma NUM menor, que es el Yuse Batoyusu, que tiene de requerimiento la tabla Batoyusu. Es decir, si no tienes la tabla, no puedes aprender el Magnum. Tendrías que aprender primero la tabla y luego pagar 20 PD y 10 CM y aprendes este Magnum, que lo que te permite es como concentrar tu energía en el arma antes de desenvainar, y cuando desenvainas tienes bonos al turno y a la vida de ataque. Sería muy rollo samurai, ¿vale? Luego tenemos los armas NUM mayores,
que los hermanos mayores son muy fuertes, pero requieren unos requerimientos muy altos. Como vemos, el Shinkyu, la posición de espejo, requiere que tengas tu habilidad de defensa por encima de 250 y tu percepción por encima de 10. Además, te cuesta 60 PDs y 80 CM, o sea, te cuesta una pasta. Pero después tiene un efecto brutal. Si os paráis aquí el vídeo y lo leéis, veis un ejemplo de hermano mayor que, vamos, que esto es la leche. Hay un montón en el libro, no voy a explicarlos todos, ni mucho menos, solo voy a explicar este como ejemplo, ¿no? Existen otras armas mayores que son de transformación, que te permiten pues hacerte más grande en plan Hulk, o otros que es tener como convertirte en un medio bestia, que también está bastante chulo, y otro que es el despertar, que es rollo Super Saiyan, ¿no? Te sale una obra de energía y te modifica y te aumenta tus capacidades de combate, y otro que son los sellos del dragón, que son parecidos a las puertas de Naruto que utilizan Gai Sensei y Rock Lee, que vas abriendo puertas, te vas haciendo más fuerte, pero cada vez te debilitan más, no te quitan más vida. Y luego tenemos las armas imposibles, que las armas imposibles normalmente tienen los nombres de los signos del zodíaco, y hay una más que se llama Ofiuco, si no me equivoco, que lo que te permiten es hacer habilidades especiales asociadas a armas que normalmente no son armas comunes, ¿no? Pues se llaman armas imposibles. En este caso, Piscis te enseña a usar el yo-yo como arma, sí, el yo-yo, esa cosa que sube y baja con una cuerda, ¿no? Te requiere de habilidad ataque 120, destreza 10 o más, y te cuesta 10 PD y 20 CM, y además pues te da este perfil, ¿no? El yo-yo tiene daño base 30, de velocidad 20, utiliza el crítico de contundente, rotura menos 2, presencia 20, y además tiene de especial presa, cuchilla, ataque a distancia y ataque en área. Pues lo lees, ¿no? Que lees aquí que el yo-yo además no aplica el bono de fuerza, él se beneficia de los bonos de calidad, además te permite hacer presa con fuerza 8, se le puede poner cuchilla que le aumenta el daño en 10, y a cambio el arma se considera compleja, entonces pifias con 2 más en el rango. Te permite hacer ataques a distancia, que se encuentra hasta 8 metros, y además te permite hacer ataques en área que abarcan a mucha gente. A mí personalmente Piscis no es un arma que me guste mucho, pero era la que podía sacarle la foto más fácilmente y subirla al vídeo, porque las otras están repartidas en distintas columnas y me resultaba un follón. Dentro de las armas imposibles hay cosas verdaderamente chulas como Leo, que son armas pistola como la de Squall del Final Fantasy VIII. Hay otras que es, por ejemplo, Libra, que lo que te permite es modificar tu arma y darle cualidades nuevas, ¿no? Es decir, tú tienes tu espada y ahora de repente tu espada se convierte en una espada con un escudo, o la haces más larga, ¿no? Está también bastante chulo. También me gusta mucho, a ver si lo diré, la de los instrumentos musicales. También hay otra que se llama Aquarius, que te permite utilizar una capa como escudo y arma, que está también muy chula. También, y bueno, y la más así, la más llamativa, yo creo que es Ofiucos, que lo que te permite es sellar dentro de tu cuerpo 10 o más espadas y luego hacer ataques con ellas, que es como que van volando alrededor tuya y tal. Es muy chula, aunque creo que es la más cara de todas las armas imposibles, ¿no? Vale, luego pues, vamos a acabar con la invocación por ki. La invocación por ki, al contrario que la otra invocación, lo que se utilizan es sellos de invocación para llamar a las criaturas. Para poder invocar por ki, primero tienes que aprender los sellos, que se aprenden pagando CM. Después conocer a la criatura que vas a invocar y los sellos que se necesitan para invocar a la criatura, porque cada criatura, como veremos más adicionalmente, requiere sellos distintos. Luego realizar una primera invocación con ella y un pacto de sangre con ella, y luego a partir de ahí ya la puedes invocar normalmente. Nosotros, aunque estos pasos estén en ese orden, vamos a explicar primero cómo funcionan las invocaciones normales y luego las características especiales de la primera invocación, ¿vale? Para aprender los sellos se clasifican según su elemento y su potencia. Como veis aquí tenemos sellos menores y sellos mayores, y realmente hay 5 elementos. Los 5 elementos son aire, fuego, agua, metal y madera. Tú puedes aprender el sello menor, por ejemplo, de fuego y madera, y luego aprender el sello mayor de uno de los dos, ¿no? Porque tú para aprender el sello mayor necesitas primero aprender un sello menor, ¿no? Aprender un sello menor cuesta 30 CM y el mayor 60. Además requiere conocer la versión menor de dicho sello. Y bueno, en un sello mayor a todos los efectos son como 5 sellos menores, aunque si te fijas en el coste del ki solo son 3. Esto es porque un sello mayor es mejor que un sello menor, y cuando tú una criatura, por ejemplo, te requiera 4 sellos menores, tú puedes realizar un sello mayor, que serían 5, y el sello menor que te queda utilizarlo para reforzar la invocación, ¿no?
Aquí tenemos un ejemplo de los CM que costaría, ¿vale? Alguien quiere aprender menor de aire, menor de fuego y mayor de fuego, y le costarían 120 CM, 30 los menores y 60 el mayor, ¿vale? Luego, en el manual del Key te vienen los monstruos del manual básico, cuáles serían los sellos necesarios para invocarlo. Por ejemplo, el Señor de las Tinieblas serían 2 sellos menores de madera y 2 de fuego normales. En la Doncella de la Luz, uno mayor de fuego, uno de madera mayor y uno de agua. No, aquí como podéis verlo. Normalmente tu personaje debería aprender en algún sitio cuáles son los sellos para invocar una criatura, ya sea en un pergamino, un maestro o incluso la propia criatura a lo mejor se lo puede decir, aunque de esto no estoy del todo seguro, ¿vale? Pues bueno, una vez que conoces a la criatura que vas a invocar y los sellos que vas a necesitas realizar la invocación. ¿Cómo se realiza la invocación? Primero se preparan los sellos. Para realizar un sello tienes que acumular tanto ki como cuesta el sello. Por ejemplo, y esto lo utilizas con la suma de todas tus acumulaciones, ¿no? Acumular un sello menor cuesta 5 de ki y uno mayor 15. Si tu acumulación no te da para hacer un sello, cualquiera de los dos, en un turno, pues tardará 2 turnos en hacer ese sello. Y si tu acumulación te da para hacer más de un sello en un turno, pues será que tu personaje es súper rápido y hace varios sellos en un turno. Pero si tu personaje no tiene al menos una mano libre, su acumulación se reduce a la mitad, porque no puede gesticular bien, ¿vale? Después, una vez que tienes todos los sellos, has acumulado el ki y has realizado todos los sellos, llamas a la criatura. Para llamar a la criatura se gasta el ki y hace un control de invocación, ¿vale? El control de invocación es que se tira un dado de 100 y la dificultad para llamar a la criatura depende de la diferencia entre tu nivel y el suyo. Si la criatura te saca un nivel, la dificultad es 10, si te saca 2 niveles 20, si te saca 3 niveles 30 y así sucesivamente. Si por ejemplo quisieras llamar a una criatura que es mucho más fuerte que tú, puedes reforzar la invocación gastando más sellos. Cada sello menor que utiliza te sube en 5 o sea, te baja en 5 la dificultad o te da un más 5 a esa tirada y cada sello mayor que utilices, como equivale a 5 sellos menores, pues 25. Además, un fallo pues tiene consecuencias catastróficas, como vemos aquí. Si fallas entre 0 y 20 pasa esto, y si fallas por un fallo superior a 100 pues la invocación fracasa estrepitosamente. Aquí se admiten tirada abierta y pifia, entonces con una pifia en invocación se puede liar muy gorda. Vale. Otra cosa que se me ha olvidado, cuando tú estás preparando los sellos, tienes que decir para qué criatura los estás preparando. No puedes preparar sellos y luego ver que invoco, no, tienes que preparar los sellos desde el principio para una criatura concreta. Vale, luego, para mantener a la criatura en este... Ah, bueno, se me olvidó decirlo, si la criatura es de tu nivel o inferior, no hace falta hacer un control de invocación, se invoca directamente. A no ser que pifies, creo. El mantenimiento, mantener a la criatura aquí, cada salto que esté te cuesta un punto de ki. Si la criatura es de nivel inferior a 10, si la criatura es de nivel superior a 10, te cuesta 2 de ki cada salto. Y luego la invocación acaba si el usuario se queda sin ki, si el usuario se queda inconsciente o si voluntariamente deja de mantenerla. La primera invocación tiene algunos detalles que lo diferencian del resto. Para empezar, se tarda entre 5 minutos y 10 horas y hay que hacer un ritual dibujando los sellos en algún sitio, que puede ser un objeto, un pergamino, tu propio cuerpo, el director de juego puede exigir un ritual más complejo, que hagan falta un objeto concreto o un lugar concreto, un momento concreto, ¿no? Y se realiza ese ritual, luego se invierte el ki para realizar los sellos, pero en este caso se dobla el coste. Es decir, si un sello menor te costaría 5, ahora te cuesta 10, y si un sello mayor te costaría 30. Cuando preparas todos los sellos, pagando el doble durante ese tiempo, realizas el control de invocación, pero en este caso la dificultad aumenta en 30. Es decir, si quisieras llamar a una criatura que tiene 3 niveles más que tú, necesitarías sacar un 60 en el dado. Y cuando la criatura aparece, tú no tienes ningún control sobre ella. Ni siquiera ella está obligada a firmar el pacto, sino que aparece la criatura y ya tú la tienes que convencer u obligar por la fuerza a que firme el pacto contigo. Podrías darle una paliza y decir, mira, si no firmas el pacto te mato. O la criatura podría pedirte algo en concreto o tal. Una vez que eso ya entra completamente a discreción de la interpretación y del director de juego, y una vez que se ha hecho esto, si al final se firma el pacto, la criatura le da algo al invocador que refleja este pacto, que puede ser un objeto, un tatuaje o incluso una parte del ser. Podría darle a lo mejor un mechón de sus cabellos o una escama de su piel o cualquier cosa así extraña. Vale. Existen unas cosas más de la invocación por ki, que son los pactos mayores, que son
cosas mucho más difíciles de realizar, pero lo que hace es que invocas a un gran señor que te da acceso a todas sus criaturas que están subordinadas a ella. Sería como en Naruto funciona así, es decir, Naruto invocó a Gamabunta, le obligó a que le aceptara, y una vez aceptado ya podía invocar a las ranas que quisiera, o algo así, ¿no? Digamos que una vez que tú, por ejemplo, invocas a un señor demonio y ahora todos sus demonios que son inferiores, pues te hacen caso. Ahora, las criaturas invocables tienen que ser entre mundos y ánimas, que tienen que estar vinculados de alguna forma a la vigilia o al samsara. Entonces no pueden ser ni constructos, ni seres naturales, ni nada. Además, las criaturas con Gnosis 35 o superior solo pueden ser invocadas si ellas quieren. Es decir, si ellas no quieren, no acuden a los sellos. Y ya está. A no ser que el que la invoque tenga más Gnosis que ella. Bueno, ya hemos acabado con el ki. Me he dejado, a propósito, dos cosas. Las artes marciales, que las explicaremos en otro vídeo, y el Nemesis. El Nemesis es que tampoco hace falta explicarlo mucho. Son como habilidades del ki, pero se llaman habilidades del Nemesis. Se aprenden igual, pero al contrario que el ki, pues están relacionadas con lo opuesto del ki. A mí no me gustan mucho, pero si veo que a la gente pues le necesita un vídeo sobre el Nemesis, lo haremos. Pero eso ya depende pues de la acogida que tenga este vídeo, porque en realidad el de la magia no ha tenido muchas visitas y ni muchos comentarios, así que parece que a la gente no le interesa demasiado los subsistemas. Pero bueno, voy a hacer el del ki, que es mi subsistema favorito, y a ver qué acogida tiene. Cualquier cosa, duda o si me he equivocado en algo, apúntalo en los comentarios y lo intentaremos editar. Un saludo a todos y muchas gracias.